por darse a conocer la resolución de la Comisión Nacional del Salario Mínimo en cuanto a cuál va a ser el incremento salarial que van a recibir los trabajadores que ganan el salario mínimo. Es un dato muy importante porque cuando esta comisión en la que se supone que participan sectores de trabajadores, empresarios y el gobierno, cuando estos se ponen de acuerdo y dicen el aumento va a ser de tanto, pues eso es lo que va a recibir el salario mínimo de incremento. Pero generalmente las revisiones salariales de los que no ganan el salario mínimo, pues los incrementos son idénticos o muy semejantes al que se apruebe para el salario mínimo. De manera que cuando la CONASAMI, la Comisión Nacional de Salario Mínimo, decide que el incremento salarial va a ser de 2.5%, pues a todos nos aumentan entre 2.5 y 3%, lo cual es insignificante porque la inflación generalmente es superior. Así que estamos a unas horas, a unos cuantos días, de que se nos informe cómo nos va a ir el año que entra. El gobierno federal, mañosamente, porque no es casualidad, está presumiendo ahorita que tenemos la inflación más baja en 40 años. ¿Quién mide esa inflación? Pues el Banco de México, que finalmente es parte del gobierno federal. Entonces el gobierno mide la inflación y nos informa que la inflación es muy bajita y por lo tanto pues no hace falta un aumento grande, porque como la inflación es bajita, ¿para qué queremos ganar más? Según ellos, con que ganemos simplemente que recuperemos lo perdido por la inflación sería suficiente. En este contexto, desde hace aproximadamente un año, tal vez un poquito más, el jefe de gobierno del Distrito Federal, Miguel Mancera, en medio de todas las trapacerías y tonterías que anda haciendo, metió el tema de la necesidad apremiante de incremento al salario mínimo. Insistía él que se necesita que los trabajadores ganen más, pero además, a partir de que él saca este tema, porque curiosamente o vergonzosamente no han sido los sindicatos, no han sido las agrupaciones de trabajadores, ha sido el jefe de gobierno del Distrito Federal, al que le podríamos atribuir pues pretensiones electorales con este asunto, pero el caso es que él es el que saca el tema, y a partir de ahí empieza a generarse pues cada vez más debate en los medios escritos, sobre todo, sobre la necesidad de un incremento salarial, sobre las argumentaciones de por qué es necesario un incremento sustancial, no el incremento que los últimos 20 años nos han dado, que ha estado por alrededor del 2.5, 3%, 3.4%, en fin, cosas por el estilo. La propuesta de Mancera es de, si no me equivoco, 86 pesos y centavos, y presentó en la Feria Internacional del Libro allá en Guadalajara un libro que obviamente no escribió él, ni presume que lo haya escrito él, solamente presume que él lo coordinó, en el que participan varios investigadores y economistas, investigadores de diversas ramas y economistas, en el que se profundiza, se abunda sobre el tema de la necesidad del incremento salarial. Este libro, según nos estaba contando hace rato un compañero, se llama del salario mínimo al salario digno. Sí, y lo propone de 86.33 pesos que debe ser el salario mínimo. El día de hoy estamos a 70 pesos el salario mínimo, de manera que esto implicaría un incremento de 16 pesos, lo cual nos ha dado, pero bueno, en muchísimos años. Nos decía un compañero Víctor Palacio hace un rato en un foro que hicimos en un auditorio de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, precisamente que sobre el salario le llamamos no me acuerdo, algo así como salario digno, salud suficiente y vida digna, algo así, le llevamos al foro Entonces ahí Víctor nos estaba platicando, fue uno de los ponentes, de que este libro no está tan mal y que lo podemos encontrar en la página web de la Secretaría de Comercio de aquí del Distrito Federal. Lo pueden bajar en PDF pues, para enterarse de cuáles son los argumentos. Pero ellos están proponiendo que al menos llegue a 86. Otro compañero, David Miranda, nos estaba comentando que los cálculos que él ha visto de estudios en la universidad, pues el mínimo debería andar por los 200
200 pesos diarios para que alcanzara apenas pues, para sobrevivir dignamente a las familias. Nos comentaba, por ejemplo, Miguel Ángel Lara, que no existe ningún organismo público, ni tampoco de los trabajadores, que esté dedicado, abocado a generar o a promover que se genere una política pública sobre el salario mínimo o sobre el salario en general. No hay una política en nuestro país de parte del Estado sobre el salario. Se ha dejado al libre mercado, parcialmente porque no hay una política explícita, pero sí ha habido una política de contención salarial. Con el argumento de que no debe incrementarse la inflación, se ha estado castigando y castigando a los salarios para evitar que crezcan. Y los que han salido ganones con esto, pues son los grandes empresarios, porque sus ingresos se agigantan porque los salarios que pagan son insignificantes y las ganancias son muy grandes. Pero al mismo tiempo, los pequeñas y medianas industrias, sobre todo las que llaman sobre todo las micros y las pequeñas, aunque también incluyen parte a las medianas, han tenido el problema de que sus ingresos son muy, muy bajos. Nos decía Pedro Martínez, otro de los ponentes, que andan alrededor de los 27,000 pesos al mes los ingresos de las micros en promedio, micros, pequeñas y hasta medianas, y algunas de las medianas industrias. Esto lo que significa es que estas empresas no sirven para mantener realmente a los dueños y obviamente pues menos a los trabajadores, porque si el ingreso es como de 27,000 o 30,000 pesos al mes y se tienen de 3 a 5 trabajadores, pues se les tiene que pagar una miseria, y aún pagándoles una miseria, el dueño sale con una ganancia realmente muy, muy baja. Entonces están siendo también ellos víctimas de esta situación. Víctor Palacio nos comentaba que si se hiciera un incremento del 20% a los salarios, en general, esto representaría apenas una inflación del 0.9%, y si se lograra un aumento al 30% de los salarios, estaríamos teniendo entonces una inflación de 1.8, 1.6%, que es pues, en realidad bastante manejable, sobre todo considerando el beneficio que implicaría tener un incremento salarial tan alto que nos llevaría como a 90 pesos diarios o 96, algo así, 90 pesos el salario mínimo. Y nos decía que también con el presupuesto, con el 1% del presupuesto federal, se podría pagar ese incremento salarial a todo mundo. Esto es porque ellos se meten a investigar y hacen los cálculos, y pues las demás gentes no sabemos, no estamos enterados, y ahora pues nos enfrentamos con que pues nadie sabe en el pueblo, entre los trabajadores, porque los sindicatos han olvidado definitivamente el tema, pero pues sigue siendo muy importante. Ahorita hay cierta expectativa en relación a este tema, y por eso también hicimos el foro que les acabo de comentar, porque recientemente en el Poder Legislativo desindexó el salario mínimo. Esto quiere decir que ya el salario mínimo no es la unidad de medida para multas, recargos, pagos, etcétera. Ahora van a utilizarse otra unidad de medida. Se hizo esto porque el argumento de los empresarios era: no se puede aumentar el salario porque eso implicaría aumentar todas las cosas. O sea, si aumenta el salario mínimo y hay una multa de 3 salarios mínimos, pues esta multa se incrementa, y así sucesivamente. Entonces, para eliminar ese argumento, se lograron poner de acuerdo en la Cámara de Diputados y acordaron desindexar el salario mínimo. Esto implicaría que ya no habría un freno para que se incrementara el salario mínimo hasta los 86 pesos que dice Mancera, o los 90 y tantos que propone Víctor Palacio, o aún más que se pudiera incrementar. El limitante estaría en la capacidad de las empresas muy chiquitas, porque las grandes todas pueden y no les representan ni siquiera el 3% de su gasto de operación. Es insignificante realmente, porque los salarios están muy, muy bajos. Pero los empresarios ya salieron desde la semana pasada y la Secretaría de Hacienda a decir que el salario mínimo no debe aumentar más que 1 punto por encima de la inflación. Fíjense, mañositos, dijeron solamente 1 punto por encima de la inflación. Y luego a la siguiente semana nos informan que tenemos la inflación más baja en 40 años. Luego entonces no hace falta que se incremente el salario más allá de nada. Puede quedarse en casi nada. Para que no den cuenta del tamaño del trancazo. Si nos aumentaran 10% el salario mínimo, ahorita que está en 70, pues nos estarían aumentando 7 pesos.
Pero si nos aumentan 5, que tiene como 20 años que no nos aumentan ni siquiera el 5%, entonces nos estarían aumentando 3.50. Eso sería como ciento y pico de pesos al mes. Pues es realmente muy poco. La propuesta de Mancera es buena en el sentido de que sí es un incremento sustancial en comparación con los últimos que hemos tenido, pero se queda muy atrás de lo que necesitamos. Sin embargo, no deja de ser un excelente inicio, un buen comienzo, si se lograra. Pero ¿cómo se va a lograr si no hay sindicatos que estén exigiéndolo, si no hay trabajadores que lo estén exigiendo, si los legisladores no se han preocupado por hacer una política pública? No hay un rubro en el presupuesto federal que sea salarios. Son solo los gastos de operación de las de las secretarías de Estado, de las dependencias, etcétera. Pero debería de haber ya a estas alturas, sobre todo con el enorme desempleo que tenemos en el país, que anda, según los cálculos de Pedro Martínez, alrededor de los 15 millones de personas, en vez de los 2 millones que dice Peña Nieto y su gobierno, pues tendremos que tener del presupuesto federal una partida dedicada a salarios, incluso a pagarle a la gente que está en la desventura del desempleo. Sin embargo, no tenemos eso, los legisladores no están ocupados de eso, entonces se ve muy difícil que la CONASAMI, por arte de magia, diga, pues es que vamos a aumentarles el salario porque son lindos y nosotros somos muy buenas gentes. Eso se ve muy muy difícil. Cuando uno revisa gráficas acerca de cómo ha evolucionado el salario mínimo en México en los últimos 40, 50 o hasta 70 años, es terrible. Va creciendo lentamente, pero va creciendo hasta 1976. Y de 1976 hasta la fecha, todo el tiempo, pero todo el tiempo viene cayendo, viene bajando el salario mínimo. Y bueno, ¿cuál es el problema de que los salarios sean bajos? Pues no solo que yo sienta feo. El problema está en que si los salarios son muy bajos, eso estimula la delincuencia, provoca que la gente no quiera trabajar, más que en la economía informal, porque ¿para qué te metes de obrero a encerrarte 8, 10 o hasta 12 horas de trabajo diario, pesadísimo, tedioso, con mucha responsabilidad, para que te paguen una miseria? Si puedes sacar lo mismo o casi lo mismo pidiendo limosna, limpiando parabrisas, empacando mercancía en los supermercados, bolseando a algunas personas en el metro, sacándote algunas carteras o haciendo cosas todavía más reprochables y reprobables. Pues realmente no es un estímulo para que la gente trabaje, pero además afectan las relaciones familiares. Cuando el salario es muy bajo, no nos alcanza, y todos hemos vivido en nuestras casas en algún momento las tensiones y los conflictos que generan que no alcanza el dinero, que los niños necesitan zapatos, que tenemos que ir al médico, que hay que cambiar tal cosa, en fin, una serie de cuestiones que se nos presentan y se genera tensión porque se necesita, pero no tenemos el dinero cuando lo quisiéramos tener, cuando lo necesitamos. También propicia que haya mucha corrupción por parte de los políticos, porque todos los políticos se oponen, sabiendo lo miserables que vivimos, a ofrecernos en sus campañas políticas que nos regalan cubetitas, vasitos, etcétera, y nos prometen que cuando estén en el gobierno nos van a dar limosnas más grandes, despensas, lentes para los hijos, zapatos, chamarras, en fin, una serie de dádivas. Y aquí lo hemos dicho varias veces y hay que insistirlo, no queremos que los políticos nos den limosna, no queremos que los patrones nos regalen nada, lo que queremos es un salario que corresponda al trabajo que estamos haciendo, que realmente represente el valor de nuestro trabajo y que nos alcance para vivir con nuestras familias con dignidad y holgura. Todos los seres humanos tenemos derecho a una vida feliz y no podemos ser felices si vivimos siempre apretados y en la miseria. Emancipación Radio. Emancipación Radio. Convergencia proletaria.